capítulo, es el capítulo 19, el papel del médium en las comunicaciones espiritistas. Y en realidad son 3 ítems, del 223 al 225, ambos inclusive. Entonces, estos ítems son largos, y el primero, el 223, tiene exactamente 23 preguntas que Allan Kardec hace a los espíritus, algunas dobles. Y lo primero que trata precisamente es la influencia del espíritu personal del medio. Esto en nuestro vocabulario significa animismo, ¿vale? Después habla de médiums inertes, que no es lo mismo que médiums mecánicos, ya lo veremos. Y luego la posibilidad de que un médium comunique en distintos idiomas, escriba en distintos idiomas, música, dibujo, etc. Y la 225 es la disertación de 2 espíritus. Ahora os digo, Erasto y Timoteo, que hablan sobre lo anterior. En realidad, el ítem 223, el que tiene estas 23 preguntas, es el más importante. Normalmente hago una especie de resumen, pero cuando son los espíritus, cuando Allan Kardec recoge las palabras textuales de los espíritus, prefiero no resumirlas. En cualquier momento podéis interrumpir, yo no os veo, pero José Manuel o quien sea os puede ver para hacer las preguntas que necesitéis hacer para completar lo más posible el trabajo. Entonces, la primera pregunta, el médium, en el momento en que ejerce su facultad, ¿se encuentra en estado perfectamente normal? Y la respuesta, a veces se encuentra en un estado de crisis más o menos acentuado. Eso lo agota y por esa razón necesita descanso. No Tienes que pasar la positiva, la idea positiva, la imagen positiva, perdón. Perdón. Vale. Yo sí que la tengo pasada. Ya. Es que tenemos problemas Pues técnicos entonces, con mi ordenador. Nada, pues cojo el libro y ya está. Ahora, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora Si sí. Pon la presentación con diapositivas, Pilar, para que se vea todo. No ¿No me, puedes? no me la coge, la tenía Vale. en diapositivas y no me la coge. Vale, vale. Lo siento. No pasa nada. Vuelvo a leerlo. Primero, si está en un estado normal o en crisis. Y la respuesta es muy lógica. Está en un estado de crisis más o menos acentuado. Y eso, las personas que han visto a un médium en estado de trance podrán haber observado que algunas veces el mismo médium está en un estado de trance completo y otras veces está aparentemente normal, ¿vale? Como en un estado de trance necesita mucho descanso, su sistema puede agotarse. Luego continúa, la mayoría de las veces su estado casi no difiere del estado normal, principalmente en el caso de los médiums escribientes. Y esto también las personas que tenemos una cierta costumbre, vemos que cuando un médium está escribiendo, aparentemente está en un estado normal, ¿vale? Las comunicaciones, segunda pregunta, las comunicaciones escritas o verbales pueden proceder también del propio espíritu encarnado en el medium. Y aquí tenemos una llamada, ¿vale? Que nos dice, Allan Kardec aquí alude, y en las preguntas siguientes
a las comunicaciones que tienen origen en el alma del medium y que son transmitidas por el propio medium, es decir, al fenómeno denominado animismo. Esto no invalida la posibilidad de que el alma de un medium se comunique a través de otros mediums, tal como puede inferirse de la respuesta. Y aquí la respuesta que le dan los espíritus. El alma del medium puede comunicarse como lo hace la de cualquier otra persona, si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Es decir, en una situación de somnolencia, de sueño, de meditación profunda, el alma del medium puede comunicarse, como también lo hacen en esta situación otras personas, ¿vale? No van a poder comunicarse las otras personas y el medium no. Esta es una posibilidad que tenemos todos los seres humanos, por lo tanto el medium no está excluido. Dice, tenéis la prueba de eso en las visitas que os hacen las almas de las personas vivas, las cuales muchas veces se comunican con vosotros mediante la escritura sin que las llaméis. Y aquí hay que hacer un alto. Cuando Allan Kardec escribía esto, no existía el teléfono de hilos, ni el móvil, ni las videollamadas, ni nada. Así que muchas veces las personas en este duermevela o en esta situación de semitrance podían perfectamente comunicarse. Algo semejante nos puede suceder o nos ha podido suceder a nosotros. Estar medio dormidos, mi hermana quiere hablar conmigo, o sonar el teléfono y antes de descolgarlo tú ya sabes quién te está llamando. Ahí ha habido una comunicación, ¿vale? Tener la certeza de que entre los espíritus quienes evocáis, algunos están encarnados en la tierra. En ese caso, ellos os hablan como espíritus y no como hombres, porque no debería suceder lo mismo con el medium. Es lo que antes os dije. ¿Pasamos? Vale. La segunda parte. Esta explicación parece confirmar la opinión de los que creen que todas las comunicaciones provienen del espíritu del medium y no de otros espíritus. Y aquí hablamos de todas las comunicaciones, de un extremo. Todas las comunicaciones, ninguna comunicación. Si todas las comunicaciones provienen del espíritu del propio medium, ¿vale? Perdón. Sí. Para ver si así. Vale. Vale, sí. Si todas las comunicaciones provienen del espíritu del propio medium, estamos hablando de animismo. Aquí no hay un espíritu ajeno al medium que da la comunicación, sino que es el mismo. Es cierto que el espíritu del medium puede actuar por sí mismo, pero eso no es motivo para que otros espíritus no actúen también por intermedio de él. Esta situación de animismo se suele dar, o es posible que se dé, en algunos mediums cuando están empezando a trabajar o a desarrollar su mediumnidad. Pero enseguida se sabe perfectamente con un estudio y con un análisis si es el espíritu del propio medium el que se está comunicando o si es un espíritu ajeno. No porque se pueda dar animismo, pueda ser el espíritu del propio medium el que se comunique, hay que rechazarlo de plano. Lo que hay que hacer es estudiar, investigar, analizar. Es de qué fuente procede, ¿vale? Y aceptarlo o rechazarlo en función del contenido, de lo que diga, ¿vale? Ramón ha levantado la mano. Ramón.
Ramón, Y lo que comentabas tú anteriormente, Pili, sucede como con el teléfono. Cuando una persona está pensando en ti, tú terminas sabiendo la persona que es. Y entonces al poco tiempo o te llama por teléfono o de alguna manera os interlocutáis hablando. claro, claro. Y en este caso somos dos personas que estamos vivas, no tenemos una presencia física cercana, podemos estar en el otro extremo iba a decir del universo, no, en el otro extremo de la Tierra, pero de alguna forma estamos energéticamente conectados. Y el caso más reciente que tengo es mi hermana, tiene 4 hijos y una de las veces que estaba con ella en Barcelona me dijo, mi hijo tal le ha pasado algo esta noche porque lo he oído cómo me llamaba o cómo quería hablar contigo. Y a la mañana siguiente, a una hora prudencial, oye, ¿qué te ha pasado? Y el hijo decirle, ¿cómo lo sabes? Vale, pues esto es. Hay otra, Eso mismo es lo que yo te quería comentar. Ya lo hablaste. Vale. Daniele también ha levantado la mano. Daniele, dales tu paso si quieres. Sí. Hola. Buenas, no termino de entender el animismo. Entonces, cuando el medium está mediunizado, su espíritu se sale del cuerpo, pero aún así se comunica o no está mediunizado. Es que no consigo terminar de percibir si es algo suyo o si él está siendo tocado por la espiritualidad para hablar. No consigo. Puede darse perfectamente los dos casos. Puede hablar su espíritu, no la conciencia del cuerpo físico y los conocimientos que tiene, sino su alma inmortal, los conocimientos que ha adquirido en otras vidas y puede hablar. Pero es muy fácil distinguir lo que procede del acervo, del interior de la persona y de lo que procede de un espíritu completamente ajeno. Solo basta con analizar, como veremos, las circunstancias en las que se da y las cosas que comunican, ¿vale? Entonces, por eso, muchas veces sucede con los mediums principiantes que de alguna forma tienen que pulir su trabajo, tienen que limpiar este canal de comunicación para que sea puro. ¿Vale? esto no significa que es entre comillas, por favor, que es un fraude del medium, ni mucho menos. No, porque el medium es ignorante. Sería fraude si el medium supiera que está siendo él mismo el que habla. Ahora lo he entendido. Gracias, Pilar. ¿Vale? Esa es la diferencia. La siguiente pregunta precisa. A la hora de... Acércate más porque no te oyen. Sí, es un incordio, pero si no se pierde la pregunta. Una pregunta, a la hora de la mediunidad de incorporación, por ejemplo, el tema del animismo se produce cuando la mediunidad es intuitiva, que no es inconsciente. En este caso, sería porque al ser de perispíritu a perispíritu, si no me equivoco, es que la información, como pasa a través del medio, es por eso que se da el animismo. No es decir, por eso puede salir ese subconsciente. Hay un porcentaje. Hay siempre ten en cuenta que, a ver, ¿cómo te lo diría? Viene aquí luego, te lo contestan perfectamente, pero no me importa adelantártelo. Siempre el espíritu
distinto al propio medium, manda información. Esta información es de pensamiento a pensamiento, pero el medium tiene un cuerpo físico y tiene que comunicarse a través de sus propias palabras, ¿vale? Y si no es sus propias palabras, de alguna forma es posible que conozca esas palabras, pero al espíritu le cuesta, desconozca las palabras, pero al espíritu le cuesta más, ¿vale? Tiene que hacer más esfuerzo. Por eso, cuanto más conocimientos tengamos, más facilidad en el caso de los mediums intuitivos, puede ir, va de mente a mente. Te mandan una idea y tú tienes que buscar, que no las buscas, te aparecen porque es la idea. Buscas las palabras para dar forma a esa idea. Nunca es absolutamente neutro. Bueno, es neutro, pero la influencia existe, ¿vale? La influencia existe. Si a mí me dieran, tuviera que hacer, como veremos luego, una comunicación en un idioma que no conozco, yo me sentiría incómoda. Tendría esa incomodidad estar expresándome bien, porque al ser medium intuitiva, que es la mayor parte de las mediunidades actuales, nunca pierdes al 100% la consciencia, al 100%. Luego se te olvida, no recuerdas lo que has dicho, tienes una vaga idea del por qué y qué has dicho o qué te han querido transmitir, pero no tienes en ese estado de trance la capacidad, no, estás en unas ondas mentales que no son las tuyas habituales, ¿vale? Entonces te queda como desdibujado, porque tú voluntariamente has permitido que esa idea, tú te pones al servicio de lo que te quieran, de lo que quieran, lo que necesiten decirte. Y que en realidad... Entonces, tienes que esa idea darle cuerpo. Y que en realidad no es un dictado que te está haciendo el espíritu, te traslada la idea, lo que pasa es que tú luego le das forma. Claro, si fuera un dictado, imagínate a nivel intuitivo, con una H, con una J, con una tal o con una cual. Palabra por palabra. Algunas veces es que la gama de posibilidades es muy amplia. Cuando yo escribía las historias, yo estaba viendo y sintiendo lo que el espíritu estaba viendo y sintiendo, pero también me transmitía. Algunas veces me era completamente imposible seguir escribiendo porque no tenía ninguna palabra, se había producido un vacío en mi mente. Pero junto a eso hay situaciones en que las cuales me transmiten una idea y yo trato de ser lo más fiel posible a la idea que se me transmite, pero con mis propias palabras, no tengo otras. Además, tenemos un ejemplo, si me permites, de Divaldo. Divaldo comunica Víctor Hugo, Manuel Viana de Carvalho, Joana de Ángelis. Son espíritus totalmente diferentes unos a otros. Sin embargo, el lenguaje que usa el medium en psicografía es muy similar. Hay palabras que se repiten tanto en unos autores como en otros. Y eso es por el propio estilo del propio medium. Ahí que en realidad eso que te demuestra, lo importante que es la forma, no. Lo importante verdaderamente es el fondo, porque son espíritus que hablan de cosas distintas y son espíritus que llevan caminos muy distintos y que cada uno habla de lo que habla, ¿no? Amelia Rodríguez del Evangelio,
la parte psicológica de Joana, Diana de Carvalho también en otros aspectos maravillosos. Así. Claro. Bueno, continuamos. ¿Cómo podemos distinguir si el espíritu que responde es el del medium o uno extraño? Por la naturaleza de las comunicaciones. Pilar no podría decir algo más interesante de lo que como Pilar puede decir. Si digo lo mismo, es que es posible que sea yo. Estudiad las circunstancias y el lenguaje y entonces los distinguiréis. ¿Vale? Entonces, ¿en qué situación se ha dado esta comunicación? ¿Es una comunicación espontánea? ¿Es una comunicación seria? ¿Estaba solo? ¿Estaba acompañado? ¿El nivel de energía? ¿Qué dicen las personas que están a su alrededor? Los compañeros. ¿Qué vibración hay? Si hay algún otro compañero que ha tenido sensaciones, visiones, que pueden confirmar la validez de la situación, ¿vale? El espíritu del medium se manifiesta principalmente en estado de sonambulismo o de éxtasis, porque en este caso se encuentra más libre. Evidentemente, un sonámbulo, el espíritu está completamente libre. Y lo mismo sucede en el caso de éxtasis, ¿vale? En el estado normal es más difícil. Por otra parte, hay ciertas respuestas que de ningún modo se pueden atribuir al medium. Por eso os recomiendo estudiar y observar. Siempre estudiar y observar. Allan Kardec nos ha dicho que vale más rechazar un montón de mensajes correctos antes que aceptar uno falso. Entonces, no tenemos por qué tener miedo de que se nos cuestione. Se nos tiene que cuestionar con quién hablamos, de dónde procede lo que tú estás diciendo, qué espíritu es el que habla por ti, alguien al que vale la pena tener en cuenta o es un patanatas, alguien fantasioso que está aquí contándonos una película y nosotros como niños pequeños nos la creemos. No, por eso, estudiado, observar qué circunstancias se dan, cómo se ha producido esta situación. Vale. Dice, cuando una persona nos habla, fácilmente distinguimos lo que proviene de sí misma, de lo que solo es un eco, y lo mismo sucede con los mediums. Evidentemente, si no conocemos a la persona, no conocemos al medium, esta distinción no la podemos tener. Pero podemos poner lo que nos ha dicho en suspenso. Vamos a ver. ¿Esto sirve para que yo sea mejor o me está diciendo algo que yo ya sé? ¿Qué sentido tiene esta comunicación para mí? ¿O me está diciendo que cuidado porque te va a pasar no sé qué, porque tal y que cual, porque una comunicación tremendista? ¿Para qué? Por eso lo de estudiar y observar en todos los casos, porque el medium puede obrar de buena fe y puede ser el primero engañado. Entonces, si nosotros somos los primeros engañados, por favor, decídnoslos, porque tendremos que pensarlo, meditarlo, recapacitar, ver en qué nos hemos podido equivocar, ver qué cosas tenemos que corregir. No somos infalibles. No somos infalibles. Y el que piense que es infalible está fascinado. Está fascinado. Esto está clarísimo. Vale, continuamos si no hay manos alzadas. Acércate. No, es que es una pregunta un poquito casi encima no. Pues si quieres déjalo para Pues el final. déjalo para el final mejor. Sí, porque Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una Vale, pregunta. Vale, Rocío, vale.
Has dicho antes que el medium, para ser un buen filtro, tiene que estar limpiado, o sea, Sí. trabajado. Sí. ¿Cómo se trabaja o cómo se limpia o cómo se filtra esa mediunidad? De la forma más sensata, más seria, más rigurosa es viniendo al centro espírita. No conozco otra. Porque, y la reforma, que viniendo al centro espírita y estudiando todos los preceptos te ayudarán a cambiar moralmente y te ayudarán a perfilar. No conozco ninguna otra forma para asegurar la salud psíquica y física del medium. Porque si el medium no tiene los pies en el suelo, razona lo que hace, razona lo que dice y está acompañado de otras personas que le ayudan a estar con los pies en el suelo, es muy fácil presa de una mediunidad desquiciada, equivocada, atormentada, dolorosa, no sabe qué hacer. Son muchas las personas que piensan que por estar continuamente comunicando están haciendo un gran favor a la humanidad. Están hablando sin decir nada con sentido, hablando, sin decir nada concreto, perturbadas, con mensajes que igual son de puro terror, como son de un extraordinario, elevadísimo, que ya no es que hablen con Jesucristo, es Dios mismo el que tiene la bondad de hablar con ellos directamente y ellos ya no tienen nada que preocuparse. Pero estas personas, desgraciadamente, en un par de años, están completamente rotas a nivel psicológico. Solo las personas que trabajan la mediunidad de forma seria en una casa espírita son las únicas que yo conozco, no es que tenga un gran conocimiento, son las únicas que yo conozco que llegan a muy viejas teniendo una salud perfecta. José Manuel quiere... Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Pilar al respecto al centro espírita. Por eso, porque hay gente, porque en un centro espírita bien orientado hay vigilancia, hay una vigilancia de unos a otros, pero una vigilancia sana para evitar mistificaciones, y porque en el centro espírita es donde se estudia y hace falta mucho estudio, mucha observación, o como aquí dice, estudiar y observar. Ese es el mantra que en el libro de los medios en todos los momentos nos lo está diciendo. Yo simplemente lo que quería añadir es que el centro espírita, salvo esos centros espíritas en los cuales hay mediums que son protagonistas, que son los líderes, y entonces lo que recibe ese medium o esa medium es mano de santo, y todos los demás pues siguen a ese medium a pies juntillas, y curiosamente ese tipo de centros espíritas pues generalmente se propicia poco el estudio y más bien pues otro tipo de actividades alrededor de lo que es la mediunidad. Trini y Diego también habían levantado la mano por ahí. Y Daniel. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar una cosa porque fue algo curioso y no sé cómo decir qué era. Mi suegro estaba muy malito y 2 días antes de fallecer se puso a decir que Diego había tenido un accidente, que ha tenido un accidente. Diego ha tenido un accidente. Y Diego. Total, que Diego cuando llegó dice, no, papá, no me ha pasado nada. Bueno, mi suegro falleció a los 2 días y eso fue martes, y el sábado mi hijo, Diego, tuvo un accidente. Y entonces dice, ¿podría haber sido una comunicación o no sé qué pasó ahí? Entonces me gustaría preguntar qué podía haber sido eso. Nada, muchas gracias. Comunicación no, pero advertencia sí.
Advertencia sí, cuando estamos en ese estado alterado de conciencia y una persona que está en los últimos momentos está viviendo en los dos planos de la vida a la vez. No hay futuro, no hay pasado, todo es un presente y él ha podido perfectamente verlo y decirlo. Algunas personas han sido avisadas de que no coger un día determinado el coche porque iban a tener un accidente. Entre esas me encuentro yo, pero como yo no creía que esto fuera posible porque aún no era espiritista, a pesar de que se me avisó un montón de veces hasta la saciedad que no cogiera un día determinado el coche, pues el coche no, perdón, la moto, que entonces iba en moto, la cogí porque yo soy más chula que nadie y si yo tengo que empezar a creer todas esas tonterías, ¿a dónde voy a parar? ¿Y a dónde fui a parar? Fue al hospital. Me avisaron. Yo oía, no cojas tal, no cojas tal, y yo cabezota, cabezota, hasta que ese mismo día había un silencio a mi alrededor tremendo. 2 días o 3 días antes, avisándome. Y esa no fue la única cosa, la única vez que teniendo un aviso, no hice caso, porque yo entonces tenía la mente muy cuadriculada y estas cosas no eran posibles. Entonces es muy probable que fuera pues un aviso de lo que fuera a suceder. Dani. Daniel ha levantado la mano, pero bueno, que hable Daniel y luego... Madre mía. Iba Daniel, más o menos... Que Daniel quiere comentar una cosa que Es que nos hemos puesto de acuerdo ahora. Sí, ahora todo el mundo tiene ganas de hablar. No, es para una pequeña complementación a todo lo que se está comentando y no sé si te estoy chafando, algo que no creo. No. Pero dice el libro de los mediums que no es mejor medium aquel que tiene facilidad para comunicarse con los espíritus, sino aquel que cae en gracia a los buenos espíritus. Sí, vienen los... Continuamos. No, pero no es igual. Pero se va a decir igual. Está genial, Claro, genial, claro. porque está en las comunicaciones, lo sabemos, etcétera, etcétera. Está perfecto, claro. Y a raíz de esto ¿cómo se hace? Por lo que ha comentado antes, de Pilar con la transformación moral. Yo me trabajo a mí mismo, aparte de estudiar, voy aplicando aquello que estudio, porque si lo que estudio no lo aplico, no me sirve de nada. Es como poder aumentar mi vibración de aquellos espíritus que tengan buenos mensajes para transmitirme, los poder recibir de mejor, con una mayor claridad, y es por eso que tiene esa importancia la transformación moral, por así decirlo. Simplemente que tengáis presente que la mediunidad no tiene nada que ver, ni con la inteligencia ni con la moralidad. Nada que ver, porque muchas veces las personas que no somos mediums pensamos que un medium es casi un santo, le falta la coronita y que tiene una mediunidad a prueba de bomba. Pues desgraciadamente no es así. No tiene por qué ser inteligente. Desde luego, muchas veces hace un uso adecuado de la mediunidad, la utiliza para su propio beneficio, no solo el económico. Es un instrumento para aquellas personas que están en condiciones de ponerse al día, rescatar deudas que tengan con una gran cantidad de gente. Además, hay un detalle simplemente. Kardec le preguntó a los espíritus, ¿cuál sería el mejor medium? Y los espíritus contestaron, el medium que menos veces ha sido engañado. Con lo cual, todos los mediums son susceptibles de que los engañen. Y de hecho, a todos los engañan. A todos nos engañan. Y eso viene en el sueldo. Eso hay que aceptarlo, que es así. Ahora, ¿cómo puedes evitar que te engañen? Pues tomando precauciones, estudio, observancia, moralidad, armonía interior
Es que no hay otra. Es que no hay Y otra. las personas que están trabajando contigo, que te digan. Claro. Y tú Y aceptar. admitirlo. Exacto. Y tú admitirlo. No creer en todo, ¿no? Pues- Quizás no son Qué verdaderos. va. Poner a prueba mismo constantemente. No, y si hay dudas, que a lo mejor hay que tiene pros y contras, decir, bueno, lo dejamos ahí. Y el tiempo, como tampoco es una urgencia ni es nada. Si es algo importante, nos lo volverán a decir con otras palabras. No pasa, no hay problema, no hay Bueno, problema. creo que tenía que hablar Daniel. Sí, Daniele, sí. Perdona, Daniele. Nada, nada, ¿qué va? Iba al tono, mi pregunta, duda, iba al tono de lo que comentaba Trini anteriormente, ¿no? La posibilidad que hay, si realmente hay, cuando estamos dejando el cuerpo físico de llegar a avisar a parientes, ¿no? Digo por el siguiente hecho. Mi madre tiene algo de mediunidad, pero no se entera. Y cuando éramos pequeños, mi abuela, pues nada, estaba muy mal en el hospital y aquella noche falleció. Aquella época no había tanta facilidad de móviles, teléfono. Nosotros sí teníamos teléfono en casa, pero con la diferencia, eso que encuentras mi padre y mi madre también lo relata, con la diferencia de más o menos una media hora o hora corta. Mi madre se despierta en medio de la noche y dice, tu madre ha muerto, dice a mi padre, tu madre ha muerto, estuvo aquí y acaba de avisarme. Y mi padre, ¿qué dices? ¿Se está bien? Acabamos de hablar con ella hoy por la tarde, estaba súper bien, tal cual, en fin. Y al cabo de esto, media hora, 40 minutos, llaman y efectivamente la yaya se había ido. Esta posibilidad de que nosotros cuando estemos desencarnando podamos avisar, despedirnos, no nos desconecta de buscar la luz, digo yo. Depende. Esto se saldría hoy de la charla, pero muchas veces una prueba precisamente para la supervivencia del alma después de la muerte son las despedidas que se hacen entre los seres que parten y los que se quedan, que están a distancias tremendas en la tierra y que necesitan ir a despedirse. Se debe a una afinidad, un cariño, un afecto, una necesidad, ¿vale? No es, y le puede suceder a cualquier persona. Ten en cuenta que en algún nivel, en algún grado, todas las personas tenemos capacidad mediúmnica. Todos somos capaces de percibir algo. Todos tenemos una intuición. Muchas veces decimos, sabía que te iba a encontrar, sabía que me iba a pasar esto, mira qué tal. De alguna forma lo intuimos. Todos tenemos esa capacidad. Lo que ya no tenemos todos es una mediunidad ostentosa. ¿Vale? Ahí depende. Y creo que vamos a cambiar, vamos a la pregunta 4, que nos dice lo siguiente. Puesto que es posible que el espíritu del medium haya adquirido en existencias anteriores conocimientos que olvidó bajo la envoltura corporal, pero de los cuales se acuerda como espíritu, no puede extraer de lo profundo de sí mismo esas ideas que parecen exceder al alcance de su instrucción. Y la respuesta de los espíritus. Eso ocurre a menudo en caso de crisis sonambúlica o estática. No obstante, vuelvo a repetir que existen circunstancias que no dejan lugar a dudas. Estudiar con detenimiento y meditar. Muchas veces un sonámbulo dice cosas realmente muy sabias, ¿vale? La 5. Las comunicaciones que proceden del espíritu del medium son siempre inferiores a las que podrían ser transmitidas por otros espíritus. Y aquí la pista la tenemos por otros espíritus.
Estos otros espíritus pueden ser espíritus de baja vibración o espíritus de más alta vibración. Por lo tanto, ni siempre serán de baja vibración, ni siempre serán de alta vibración. Dependerá. Y esto es lo que nos dice. No siempre, pues esos espíritus pueden ser de un orden inferior al del medio, en cuyo caso hablarán con menos sensatez. Esto se ve en el sonambulismo, donde por lo general se manifiesta el espíritu del sonámbulo, quien, sin embargo, a veces dice cosas buenas. ¿Vale? Continuamos. El espíritu que se comunica a través de un medium transmite directamente su pensamiento o ese pensamiento tiene por intermediario al espíritu encarnado en el medium. La respuesta. El espíritu del medium es el intérprete, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, mi espíritu yo sería de la intérprete, porque está ligado al cuerpo que le sirve para hablar, ¿vale? Y porque es necesario una cadena entre vosotros y los espíritus que se comunican, así como son necesarios un conductor eléctrico para transmitir una noticia a distancia y al final de ese conductor una persona inteligente que la recibe y la transmita. Yo me he imaginado a alguien que utiliza el telégrafo, código Morse. Yo quiero poner un telegrama, hay una persona inteligente que traduce lo que yo quiero decir en líneas y puntos y rayas y tal. El hilo de cobre va transmitiendo esto, pero al final hay otro ser humano inteligente que vuelve a descifrar el código Morse y le da las palabras que yo necesito. ¿Vale? Entonces, tenemos la comunicación del espíritu que necesariamente tiene que conectar con el periespíritu del medio y tiene que utilizar como instrumento al propio medium, su cuerpo físico, las palabras, la garganta, la mano, la visión, para que éste dé a su vez un mensaje inteligente. ¿De acuerdo? Vale. La 7. El espíritu encarnado del medio, en el medium, ¿ejerce alguna influencia sobre las comunicaciones procedentes de otros espíritus y que debe transmitir? Sí, porque el espíritu del medium no siente simpatía. Tú como medium puedes no sentir simpatía por cierta clase de espíritus, porque aquello te horrorice, aquello te disguste, y si no tienes una buena educación y un buen sentido común, puedes rechazar o cambiar, ¿vale? Por eso lo de la simpatía, a fin de adaptarlas a sus propias ideas e inclinaciones. Con todo, no influye sobre los espíritus mismos. Es un mal intérprete. Imaginaos que alguien me está diciendo algo en un idioma que yo conozco y lo tengo que traducir a otro idioma. Si cambio alguna palabra, estaré siendo un mal intérprete. Y en las comunicaciones muchas veces utilizamos una palabra, pero nada más, algunas veces, nada más utilizar esta palabra, el medium sabe que no era el cariz, el tono que el espíritu quería decir, y el espíritu inmediatamente te rectifica con una palabra, con otra palabra que se ajusta más a lo que él quiere decir. Por lo menos esto es parte de mi experiencia, porque te das cuenta, te transmite una idea, estás transmitiéndola, procura ser lo más fiel posible a la idea, pero hay un matiz que se te escapa. Y entonces te insiste otra vez para que tú trates de corregirlo. Hay una mano levantada. Sí, no, es que es muy interesante este apartado, porque
eso suele ocurrir más de lo que parece. Cuando dice a fin de adaptarlas a sus propias ideas e inclinaciones, eso es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia. Cuando nos dice adaptar a las propias ideas, pues muchas veces porque nos falta estudio y nos falta ser fieles a lo que es el estudio cartesiano, lo que son las ideas. Y las inclinaciones, por ejemplo, si yo soy un medium muy orgulloso y el espíritu que quiere comunicar a través de mí es un espíritu muy humilde, pues claro, no hay una simpatía, no hay una sintonía, ahí hay una dificultad. Y si lo que yo estoy recibiendo no me gusta, porque a lo mejor me está dando un palo a mí, me está dejando en evidencia delante de los demás, que eso hay veces que eso ocurre, porque a lo mejor a mí, siguiendo ese ejemplo, a lo mejor a mí me puede dejar en evidencia sobre el orgullo. Los demás tendrán su parte también, más o menos grande, pero claro, yo me siento afectado, porque soy yo el que estoy hablando y es el espíritu. Y entonces ahí es cuando hay muchas veces, adaptaciones, inclinaciones, y a veces los mensajes no llegan con la limpieza como deberían ocurrir, como sí que hay al revés, que dicen, oye, madre mía, el palo que nos han dado hoy, y perdonadme porque lo que han dicho es todo para mí, y más claro que el agua, y es así. Hasta mismo puede ser un caso de estar en una reunión armónica y un espíritu de bajo escalón hace palabras malsonantes. En ese momento el médium puede cortar. Claro, claro, también, Claro, esto es lo también, que iba a decir, o sea, un espíritu con unas palabras muy groseras, procuras traducirlas, suavizarlas, estás haciendo un trabajo, pero no tienes que ser fiel a la idea, pero no tienes por qué hacer, yo qué sé, si te dice que le des un puñetazo en la mesa, tú puedes hacer así en vez de hacer un puñetazo en la mesa, que se rompa la mesa del golpe. O si está con un ataque de rabia, pues no vas a estar pegando a todos tus compañeros. O si al contrario es un espíritu que viene con unas inclinaciones sexuales a lo bestia, no te vas a poner a manosear a la persona que tienes a tu lado. Ahí, si eres un medio educado, te reprimes y un poco te avergüenzas, como, madre mía, ¿vale? Necesitas hacerlo así. Pero cuando nos están hablando de cuestiones morales que nos afectan a nosotros mismos y somos orgullosos y no queremos reconocerlo, ahí podemos suavizar tanto la cosa que pase como si fuera el vals de las olas y no con toda la seriedad y la profundidad que el espíritu nos lo ha dicho, o la seriedad, la firmeza, porque no tiene que ver nada la firmeza y la seriedad con la dulzura, porque dentro de esa firmeza y de esa seriedad hay una explicación, un razonamiento, un porqué de estas cosas, y para que estemos alertas y lo tomemos en serio. La 8. ¿Es por eso que los espíritus prefieren a ciertos mediums? No existe otra causa. Los espíritus buscan al intérprete que más simpatice con ellos y que refleje con mayor exactitud sus pensamientos. Dentro de una mesa mediúnica, las personas que habitualmente acuden a estos trabajos, siempre hay, no diré especialidades, pero sí que si una persona ha tenido problemas en su matrimonio, es más fácil que entienda los sentimientos de los espíritus que vienen aquejados de esa problemática. O el que ha bebido o ha fumado o ha sido un incrédulo que no ha creído en nada y sea un materialista, ahí hay una afinidad con la cual los espíritus que necesitan comunicar su situación se sienten más cómodos, porque de alguna manera saben que comparten contigo un algo, ¿vale?
Si entre ellos y él no hay simpatía, el espíritu del medium es un antagonista que ofrece cierta resistencia y se convertirá en un intérprete de mala voluntad y a menudo infiel. Lo mismo sucede entre vosotros cuando la opinión de un sabio es transmitida por un insensato o por alguien de mala fe. En nuestro medio habitual tenemos las fake news, que están hechas a conciencia para modificar el pensamiento de la gente, para que nos pongamos a dudar de la honestidad de otras personas, y son fake news, ¿vale? La 9. Se entiende que esto sea así en el caso de los mediums intuitivos, pero cuando se trata de medios mecánicos, dice, no habéis comprendido con exactitud el rol que desempeña el medium. Existe ahí una ley que todavía se os escapa. Tened presente que para producir el movimiento de un cuerpo inerte, una mesa, una cestita, etcétera, el espíritu precisa una porción de fluido animalizado que toma del medium a fin de animar momentáneamente a la mesa, de modo que obedezca su voluntad. Pues bien, comprended también que para una comunicación inteligente, el espíritu precisa un intermediario inteligente, y ese intermediario es el espíritu del medium, no es la cestita. La cestita no piensa, la cestita no siente, la mesa tampoco. ¿Vale? Cuando tiene que haber la comunicación, tiene que haber una voz. Claro, claro, claro. Vía periespíritu. Se acercan a nuestro periespíritu, afectan a los órganos que sea necesario que afecten, y entonces nosotros podemos comunicar en una cestita o una mesa. Se necesita del el fluido animalizado del medium, ¿vale? Aquí lo tenemos también. Eso no parece aplicable a las denominadas mesas parlantes, porque cuando ciertos objetos que son inertes, tales como mesas, tablillas y cestas, dan respuestas inteligentes, el espíritu del medium no parece tener participación en alguna del fenómeno. Parece, pero ¿cuántas veces no vemos lo que está a nuestro alrededor? Podemos sentirlo o no sentirlo, pero está ahí y está ejerciendo una influencia. Respuesta. Es un error. El espíritu puede dar al cuerpo inerte una vida artificial momentánea, pero no dotarlo de inteligencia. Nunca un cuerpo inerte ha sido inteligente. Por lo tanto, el espíritu del medium es el que, sin saberlo, recibe el pensamiento y lo transmite poco a poco con ayuda de diversos intermediarios. Algunas personas serias que conozco que antes de saber que podían ser mediums y tal, han utilizado la Ouija, que es un método anacrónico y que no conviene utilizarlo como un juego. Ellos mismos han contestado que antes de que el vaso llegara a la letra X, ellos ya sabían qué letra era. ¿Vale? Por lo tanto, ahí está. La 10. De estas explicaciones parece resultar que el espíritu del medium nunca es completamente pasivo. Y aquí nos hace una aclaración muy buena. Es pasivo cuando no mezcla sus propias ideas con las del espíritu que se comunica, pero nunca es completamente nulo. Pasivo sí. Tú podrás dejar fluir y dejar decir lo que necesites, pero nulo no. Necesitan de tu energía, necesitan de tus conocimientos. Más fácil
que no de otra persona. Su concurso como intermediario es siempre necesario, incluso en el caso de los que vosotros denomináis medios mecánicos. Hoy se llaman medios inconscientes. Son aquellos que entran en situación de trance con un sueño, se duermen profundamente, ¿vale? Por eso se les llama inconscientes o mecánicos. Son los mediums los primeros mediums que trabajaron en el espiritismo. Es una primera fase. Hoy, con la evolución de todas las personas en general, la mayor parte de los mediums son mediums intuitivos o semimecánicos, la generalidad, ¿vale? Eso no quita que no haya alguno que no sea mecánico. La gente los desconfiados suelen preferir a un medium mecánico, completamente inconsciente, ¿vale? A un medium semimecánico o intuitivo, porque la mala fe para mí, la mala fe los persigue. ¿Me habrán engañado? ¿No me habrán engañado? Vete tú a saber, estaba normal. Se ve que quieren que nos dé un patatús cada vez que hablamos, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de decir, ¿qué me ha dicho esta persona? Me voy a olvidar de si es él o si es otro, porque yo desde ahora no lo puedo saber. ¿Qué me ha dicho? Esto me resulta válido, me resuena, es necesario para que yo mejore como ser humano, no para salud, dinero y amor y que me toque la lotería y quiero un novio guapo o una novia, ¿vale? No para estas tonterías, sino para algo mucho más serio y profundo, ¿vale? La 11. No hay mayor garantía de independencia en el medium mecánico que en el medium intuitivo, y nos dice, sin duda. Y para ciertas comunicaciones es preferible el medium mecánico. Sin embargo, cuando se conocen las facultades de un medium intuitivo, esto es indiferente según las circunstancias. Me refiero a que hay comunicaciones que exigen menos precisión. Son también comunicaciones más largas que nos ayudan. El medio mecánico, bueno, el libro Te Perdono se escribió gracias a la acción de un medium mecánico inconsciente como era Eudaldo Pallés, que se dormía, se tumbaba en la cama de Amalia Domingo Soler y Amalia en una sillita tomaba el dictado, todo lo que Eudaldo escribía, ¿vale? Pero son casos excepcionales. Continuamos. Vale. O sea, que ese medio le dictaba a ella y ella iba. Yo pensaba que era él mismo el que... No, Amalium era una medium intuitiva y también tenía alguna evidencia que otra. Era Eudaldo, que era un medium inconsciente. El que la primera vez estaban en la terraza de la casa en la Plaza del Sol de Gracia, en Carrer del Canó, y él pasó a incorporar a el padre Germán. Primero escribieron así el padre Germán, pero no se lo decían a Eudaldo. Aquella comunicación iba dirigida a Amalia, porque sabían perfectamente todo lo que Amalia Domingo Soler iba a hacer con esas comunicaciones. Se iban a publicar en La Luz del Porvenir. Se iba a publicar luego como libro. No se las iba a quedar para ella. Pero Eudaldo jamás recordó ni una sola palabra de las que decía. Y Amalia tiene una poesía dedicada a Eudaldo.
Y de hecho recibió muchas críticas te perdono, porque el espíritu era tan exagerado, con tantas hipérboles y tantas cosas, que suscitó, debido a estas exageraciones, muchas suspicacias entre la gente. Y le pidieron a Amalia que volviera a preguntar y que aquello se rectificara. Como Eudaldo ya había fallecido, ella consideró que era un privilegio, que era un sacrilegio. Era destrozar todo el trabajo que habían hecho durante tantísimo tiempo. Y lo que recomendaba era leer el libro sin tomar al pie de la letra, como el que hace una medicina de tantas gotas de esto y tantos gramos de lo otro, y que hace una pócima. Sino, bueno, perdón. Entre los diversos sistemas que han sido propuestos para explicar los fenómenos espiritistas, hay uno que consiste en creer que la verdadera mediunidad se encuentra en un cuerpo completamente inerte, como por ejemplo la cesta o la caja de cartón que sirve de instrumento. Este sistema afirma que el espíritu se identifica con ese objeto y no solo le confiere vida, sino también inteligencia. De ahí resulta el nombre de médiums inertes que se da a estos objetos. ¿Qué pensáis de esto? Respuesta de los espíritus. No hay mucho que decir al respecto. Si el espíritu transmitiera inteligencia a la caja de cartón al mismo tiempo que la vida, la caja escribiría sola, sin el concurso del medium. Sería muy extraño que el hombre inteligente se transformara en una máquina y que el objeto inerte se volviera inteligente. Ese es uno de los muchos sistemas sugeridos a partir de ideas preconcebidas y que caen, como otros tantos, ante la experiencia y la observación. Esto cae por su propio sentido, no tiene lógica pensar que una mesa, un lápiz o una cestita pueda tener la suficiente inteligencia como para ahí se necesita del concurso de otras cosas. Lo que pasa es que así escamoteamos y de paso decimos que la mediunidad no existe. ¿Vale? La 13. Un fenómeno bien conocido podría respaldar la opinión de que en los cuerpos inertes animados no existe solo vida, sino también inteligencia, el fenómeno de las mesas y las cestas, que mediante sus movimientos expresan enojo o afecto. Respuesta. Cuando un bastón es agitado por un hombre enojado, el bastón no siente enojo, así como tampoco la mano que lo sostiene, sino el pensamiento que dirige la mano que coge el bastón. El bastón no siente ni piensa. En el fenómeno de las mesas y las cestas sucede lo mismo. No son más inteligentes que el bastón. No tienen ningún sentimiento inteligente, sino que apenas obedecen a una inteligencia. En una palabra, el espíritu no se transforma en una cesta, ni la elige como domicilio. Y aquí la 14, la respuesta es genial. Puesto que no es racional atribuir inteligencia a estos objetos, se los puede considerar como una variedad de mediums y designarlos con el nombre de mediums inertes. Y dice, es una cuestión de palabras que poco nos importa. Con tal de que os entendáis, sois libres de llamar hombre a una marioneta. ¿Vale? Ahí más claro no puede ser. Pero, oye, ya os hemos dicho tal, ¿queréis llamarlo así? Bueno, si os vais a entender. Es el caso de poner un boli dentro de una caja y estás constantemente mirando la caja. Lo que va a hacer que haya algún movimiento de la energía que estamos desprendiendo nosotros. Exactamente. Porque cuando yo no estoy, aquel boli no se mueve. Exactamente, no tiene vida. ¿Vale? Bueno, continuamos.
La 15. Los espíritus solo poseen el lenguaje del pensamiento, no disponen del lenguaje articulado, de modo que para ellos existe solamente un idioma. Según esto, ¿podría un espíritu expresarse por la vía mediúmnica en un idioma que no haya hablado nunca cuando estaba encarnado? En este caso, ¿de dónde extrae las palabras que emplea? Respuesta. Vosotros mismos acabáis de responder a esta pregunta al decir que los espíritus no tienen, solo tienen un idioma, que es el pensamiento. Todos comprenden ese lenguaje, tanto los hombres como los espíritus. El espíritu errante, cuando se dirige al espíritu encarnado del medium, no le habla en francés ni en inglés, sino en el lenguaje universal, que es el del pensamiento. Para expresar sus ideas en un lenguaje articulado, transmisible, el espíritu emplea las palabras del vocabulario del medio. ¿Vale? Que esto ya lo hemos dicho antes. La 16. En ese caso, el espíritu solo podría expresarse en el idioma del medio. Sin embargo, sabemos que puede escribir en idiomas que el medium no conoce. ¿No hay en esto una contradicción? Observad, en primer lugar, que no todos los mediums son igualmente aptos para este género de ejercicios. Y después, que los espíritus se prestan a eso ocasionalmente, cuando consideran que puede ser útil. Para las comunicaciones habituales y de cierta extensión, prefieren valerse de un idioma que sea familiar para el medio, porque les presenta menos dificultades materiales que superar. Es lo lógico. En Divaldo, por ejemplo, todos los días no hace comunicaciones en francés, o todos los días no hace escritura en espejo. Lo hace cuando los espíritus consideran que debe hacerse así, porque la existencia de los espíritus ya está demostrada desde 1857 hasta ahora, ya 47. Hasta ahora ya se han hecho muchas experiencias y hay muchas demostraciones de su existencia. Van a venir aquí ahora y si hay alguno entre vosotros que diga no me lo creo si no escribes en inglés o no me lo creo si no escribes en ruso. Oye, tócate la nariz. Si quieres, te lo crees, pero no digas que no existe porque no estoy dando o no se está dando una comunicación en el idioma que tú quieres. ¿Vale? Podría ser conocedor, a través de existencia, de conocer el idioma propio del medio. Viene a continuación. Hay una cosa que me también por escribir con otras letras, si el espíritu tiene la mano. Sí. Claro, claro. Y firmas que se han comprobado por especialistas que corresponden al espíritu cuando estaba vivo. Esta firma se acaba de recibir ahora, pero ese señor falleció aquí X tiempo, es la misma. Eso uno quiere realmente demostrar alguna cosa. Exactamente, cuando es necesario hacer alguna demostración, pero no a nuestro capricho, ¿vale? La 17. La aptitud de ciertos medios para escribir en un idioma que les es extraño no se debe a que este idioma les ha sido familiar en otra existencia y que han conservado la intuición de él, lo que nos preguntaba José. Dice, esto puede ser, pero no constituye una regla. No es siempre fijo. Puede ser, no constituye una regla. Con algún esfuerzo, el espíritu puede superar momentáneamente la resistencia material que encuentra en el medio. Eso es lo que tiene lugar cuando el medium escribe en su propio idioma palabras que no conoce. ¿Vale? En general, suele de alguna forma estar parte
puede conocerlo, pero no es una regla, ¿vale? No es al 100%, a lo mejor es al 80% o al 50%, no sabemos. Una persona que no sabe escribir, ¿podía escribir como medium? Y la respuesta, sí, pero se comprende que deberá superar una gran dificultad mecánica, porque a la mano le falta el hábito del movimiento necesario para formar letras. Lo mismo le sucede con el medium dibujante que no sabe dibujar. En la educación pública solo ha aparecido en algunos países obligatoria a finales del siglo, a partir de mediados del siglo XX. En algunos países de la Tierra aún no. Por lo tanto, cuando empezaron a recibirse comunicaciones y a hacer reuniones espiritistas, algunas personas eran completamente analfabetas y escribían, ¿vale? Pero, lógicamente, si una persona ya sabe escribir, el espíritu que se comunique tendrá más facilidad a la hora de escribir o a la hora de dibujar, si sabe hacerlo, a que no lo sepa. Esto es lógico, ¿vale? Un medium que sea muy poco inteligente podría transmitir comunicaciones de orden elevado. Sí, por la misma razón que un medium puede escribir en un idioma que no conoce. La mediumnidad propiamente dicha es independiente de la inteligencia, así como de las cualidades morales. Ya lo hemos visto antes. A falta de un instrumento mejor, el espíritu puede valerse de aquel que tiene a su alcance. Sin embargo, es natural que para comunicaciones de cierto nivel prefiera al medium que le presente menos obstáculos materiales. Además, hay otra consideración. El idiota muchas veces solo es idiota debido a una imperfección de sus órganos, pero su espíritu puede estar más adelantado de lo que pensáis. Tenéis la prueba de esto en ciertas evocaciones de idiotas, tanto muertos como vivos. ¿Algún problema aquí? Vale, porque aquí hay una observación. Vale, cuando queráis, paro porque no hemos terminado un ítem. Dice, es un hecho comprobado por la experiencia. Hemos evocado muchas veces a espíritus de idiotas vivos que dieron pruebas patentes de identidad y respondieron a nuestras preguntas con mucha sensatez, incluso de un modo superior. Ese estado es un castigo para el espíritu que sufre por las limitaciones que padece. Por consiguiente, un medium idiota a veces puede ofrecer al espíritu que quiere manifestarse más recursos de lo que se supone. Y aquí nos remite a un artículo de la revista Espírita de Frenología y Fisiognomía. La frenología empezó en aquellos momentos y era el estudio del cráneo. Y si en el cráneo de una persona empezaron a estudiar el cerebro y las localizaciones de las áreas cerebrales. Si el cerebro, lo que es la estructura ósea, tenía una deformación, se suponía que la persona ahí donde tenía la deformación estaba más desarrollada y tenía más capacidades o menos. Se comprobó que no. Y lo mismo sucede con la fisiognomía. Por nuestros rasgos, los gestos, las expresiones que ponemos, se puede saber si una persona tal o una persona cual. Y se comprobó que no, que era una forma de limitar estos fenómenos a una base única y exclusivamente física. Y aquí entra el espíritu encarnado en un cuerpo físico con unas determinadas características y con unas determinadas condiciones. Claro que el espíritu al encarnar va a elegir el cuerpo que necesita y lo que le conviene, pero no al revés. ¿Vale? La 20. ¿A qué se debe la actitud de ciertos mediums para escribir en verso, a pesar de que sean ignorantes en materia de poesía? La poesía es un lenguaje.
Ellos pueden escribir en verso, así como pueden escribir en un idioma que no conocen. Por otra parte, es posible que hayan sido poetas en otra existencia. Como ya lo hemos dicho, el espíritu nunca pierde los conocimientos adquiridos, pues debe llegar a la perfección en todas las cosas. En este caso, aunque no se den cuenta lo que aprendieron en el pasado, les da una facilidad que no poseen en el estado normal. La 21. Creo que era la calle. La 21. Sucede lo mismo con los que tienen una aptitud especial para el dibujo y la música. Así es. El dibujo y la música también son formas con las que se expresa el pensamiento. Los espíritus se sirven de los instrumentos que les ofrece mayor facilidad, ¿vale? No, esto ocurre como es lógico cuando nosotros vamos a hacer cualquier cosa, procuramos utilizar instrumentos y personas que más facilidades nos den. No os preocupéis, si necesita entrar, que entre. La puerta está abierta y lo que si quiere estorbar, pues no le dejaremos. La 22. La expresión del pensamiento por medio de la poesía, del dibujo, de la música, depende únicamente de la aptitud especial del medio o también de la actitud del espíritu que se comunica. Algunas veces del medio, otras veces del espíritu. Los espíritus superiores poseen todas las aptitudes. En cambio, los espíritus inferiores solo disponen de conocimientos limitados. ¿Vale? Por eso la necesidad de aprendizaje, la necesidad de continuar sabiendo. La 23. ¿Por qué razón un hombre dotado de gran talento en una existencia deja de poseerlo en la siguiente? Y la respuesta es: no siempre es así. Muchas veces se perfecciona en una existencia lo que se había iniciado en la anterior. Con todo, puede suceder que una facultad importante dormite durante cierto tiempo para dejar que otra se desarrolle con más libertad. Es un germen latente que resurgirá más tarde y del cual siempre quedan algunos vestigios o al menos una vaga intuición, ¿vale? Es muy corriente o muy usual que una persona tenga una habilidad, pues yo qué sé, para cantar o para dibujar, pero que no haga de esa habilidad su motivo de existencia y que necesite desarrollar otras, porque esto que ya lo ha desarrollado no necesita desarrollarlo, y sí que conviene que desarrolle otras cosas. Entonces, eso está, lo hace bien. Hay gente anónima que tiene una voz extraordinaria y una entonación genial, pero que, por lo que sea, no quieren dedicarse a canto. Estarán desarrollando otras cualidades. La de cantar ya la tienen, o la de dibujar ya la tienen. También pasa la inversa, ¿no? Sí. No quiere porque quiere cantar y no canta nada, insiste, porque quizás en una vida anterior fue muy cantante, pero en esta... Sí. Digo lo de la canción porque realmente me encuentro que es delicioso una persona que con la voz y la melodía transmita esas emociones y te pueda elevar muchísimo. Sin embargo, yo soy desafinada, no tengo voz, no tengo tal, y a mí siempre me han mandado callarme en el colegio. Siempre sabían que era yo. De un grupo de 30 personas, siempre sabían que era yo. ¡No,
cantes! Y yo estaba allí, que todo el mundo cantando a pleno pulmón, y yo tenía que hacer playback, mover los labios, mueve los labios como si cantaras, pero no cantes. Y cuando la monja se iba, yo decía, esta es la mía. Me ponía a cantar, volvía inmediatamente y me decía, ¿qué he dicho que no cantes? Evidentemente la canción no es lo mío. Si os parece, es solo un ítem, lo dejamos aquí. Muy bien. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, Dejamos de compartir pantalla, ¿no? vale, dejo de compartir pantalla. Pues nada, gracias por vuestra paciencia. Si alguien quiere comentar algo. Si queréis comentar algo, bueno, pues entonces, Hoy está muy animado, ¿eh? Sobre todo al principio. claro, claro. Es un Pues tema. si os parece, como son las 8:24, María Ángeles, cierras tú, le haces la oración de cierre y luego nosotros nos quedamos. Muy bien. Gracias. Pues vamos a dar en el día de hoy gracias al mundo espiritual por habernos acompañado en la clase de hoy. Y como no, a los aquí presentes también agradeceros que os conectéis o que estéis en el centro para oír las lecciones. Como bien ha dicho José Manuel, hoy ha sido una clase de mucha tela y participación. Y nada, damos gracias al Padre por todo lo que hace por todos nosotros y confiando que podamos estar bien hacia nuestros domicilios habituales, ¿vale? O simplemente eso, que os quiero mucho, que así sea. Que así sea. Gracias. Bueno, pues